Diseño completamente aleatorio y ANOVA. Los contenidos a trabajar son definición de diseño completamente aleatorio, clasificación de los modelos experimentales, modelo de un diseño completamente aleatorio, definición de ANOVA, ANOVA simple o de un factor, y descomposición de la variabilidad. Diseño completamente aleatorio. Este es un diseño que considera un solo factor con K niveles y las observaciones se toman en un orden completamente aleatorio. Para aplicar este diseño, el experimentador debe considerar que las unidades experimentales son inicialmente homogéneas y que la variabilidad en la respuesta se debe exclusivamente a que las unidades experimentales reciben diferentes tratamientos. Según la manera de seleccionar los niveles de cada factor, los modelos experimentales se clasifican en modelos de efectos fijos, modelo de efectos aleatorios, y modelo de efectos mixtos. En este curso solo se consideran modelos de efectos fijos por razones de tiempo. En este diseño se seleccionan muestras aleatorias de tamaño n sub i de cada una de las poblaciones, con i igual a 1 hasta k. Las k poblaciones se clasifican sobre la base de un solo criterio o factor. Se supone que las k poblaciones son independientes y normalmente distribuidas con medias mu y varianza común sigma cuadrado. En este diseño se estudia si hay diferencias entre las medias de los distintos grupos, el cual se expresa con la siguiente ecuación. Y sub ij es igual a mu más alfa sub i más epsilon ij. Los y sub ij representan el j-º valor de la variable respuesta para un único factor. Alfa sub i es el efecto del nivel i, que viene representado por la diferencia entre la media del nivel i y la media general. Por último, tenemos los epsilon ij, que es el error aleatorio del modelo, cometido en la j-ª observación en el factor al nivel i. Este modelo debe cumplir tres supuestos. El primero es el supuesto aditivo, que establece que la respuesta obtenida es la suma de tres factores. El primero, representado por mu, que es la media general de todas las observaciones. El segundo, alfa sub i, que representa el efecto del nivel i del factor. Y el tercero, el supuesto que existe un error aleatorio en cada muestra, que se designa por epsilon ij. El segundo supuesto es el de normalidad, que establece que los errores siguen una distribución normal y esos errores tienen una media cero y una varianza sigma cuadrado, que es constante para todos los niveles del factor. Ese efecto se conoce como homocedasticidad. El último supuesto que debe cumplir este modelo es el de independencia entre los errores.
Es decir, que los errores son independientes entre sí. Algunos ejemplos de este modelo son análisis de varianza, también conocido como ANOVA. Se utiliza para verificar si hay diferencias estadísticamente significativas entre medias, cuando tenemos más de 2 muestras o grupos en el mismo planteamiento, por lo cual se emplea para los modelos de diseño completamente aleatorios. Esta técnica consiste en analizar las causas de variabilidad que presenta una variable. Estas causas dependen del tipo de datos que se dispone. Información cuantitativa para los datos en la variable dependiente, cuya varianza será la que se analiza. Información cualitativa para los criterios o categorías que se han utilizado para clasificar a los sujetos, es decir, las variables independientes que se van a incluir dentro del modelo. Existen diferentes tipos de análisis de varianza. Nos vamos a concentrar en el análisis de varianza para 2 factores y el análisis de varianza simple o para un factor. En el caso del análisis de varianza doble o para 2 factores, vamos a considerar los modelos aditivos con interacciones y sin interacciones. Vamos a comenzar con lo que sería un análisis de varianza simple. El análisis de varianza simple es el análisis de las causas de variabilidad que presenta una variable cuando se tiene un solo criterio de clasificación o un solo factor. La ecuación del modelo se plantea como y sub ij igual a mu sub i más epsilon ij, donde mu representa las medias generales y epsilon los errores que van a cumplir los supuestos del modelo, es decir, independencia y normalidad con media cero y varianza constante. La ecuación del diseño completamente aleatorizado es una reparametrización del modelo ANOVA, lo cual no altera la tabla del análisis. En este análisis se considera que 2 grupos son distintos cuando la variabilidad entre los grupos, entre las medias, es mayor que la variabilidad dentro de los grupos. Básicamente, la variabilidad total se va a descomponer en 2 varianzas. Una varianza que nos expresa las diferencias entre las medias o varianza explicada, y otra varianza que nos va a explicar las diferencias o variabilidades entre los sujetos dentro de los grupos, y también es conocida como la varianza residual. La variabilidad entre los grupos se refiere a que hay mucha variabilidad entre las medias. Las diferencias entre las medias de los grupos son demasiado grandes
para atribuirlas al azar. La variabilidad dentro de los grupos se refiere que hay variedad entre las medias de los grupos. Sin embargo, hay más variabilidad dentro de cada grupo. La mayor variabilidad dentro de los grupos hace poco creíble que tengamos muestras procedentes de poblaciones diferentes. Esta variabilidad se va a descomponer de la siguiente manera. La variabilidad total va a ser igual a la variabilidad dentro de los grupos más la variabilidad entre los grupos. En el caso del análisis de varianza, la forma de estimarlo va a ser a través del método de mínimos cuadrados, que nos va a permitir hacer los cálculos correspondientes a través de la suma de cuadrados y sus fórmulas correspondientes, a través de las observaciones, las medias de los grupos y la media general. La notación correspondiente es la siguiente. Y sub i punto representa la suma de las observaciones. Y sub ij es la suma total de todas las observaciones. Y sub i punto barra va a representar las medias de las observaciones en cada uno de los tratamientos. Y punto punto barra representa la media total o global de todas las observaciones. Y la varianza va a venir representada por la fórmula que aquí se expresa. A partir de la suma de cuadrados, vamos a calcular lo que serían los cuadrados medios, tanto para el tratamiento como para los errores. Esto nos va a permitir ver si existen o no diferencias entre las medias. Cuando no existen diferencias entre las medias de los tratamientos, es decir, el cuadrado medio de los tratamientos y el cuadrado medio del error, las estimaciones deben ser similares. Para resolver un análisis de varianza debemos plantear una prueba de hipótesis. Se plantea la hipótesis nula de igualdad de medias frente a una hipótesis alternativa de diferencia de por lo menos 2 medias. Como estamos analizando la variabilidad y queremos ver diferencia de varianza, vamos a utilizar la distribución if. Y el estadístico de prueba va a venir representado por los cuadrados medios de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Y la región crítica o de rechazo a un nivel alfa de significancia va a ser cuando el estadístico de prueba sea mayor al valor de la tabla F. Todo esto lo podemos resumir en la siguiente tabla, que nos va a representar la variabilidad del factor y del error por el método de mínimos cuadrados y nos va a permitir hacer los cálculos correspondientes, llegando al estadístico de prueba correspondiente.
Veamos un ejemplo. Una empresa algodonera interesada en maximizar el rendimiento de la semilla de algodón desea probar si dicho rendimiento depende del tipo de fertilizante utilizado para tratar la planta. A su disposición tiene 5 tipos de fertilizante. Para comparar su eficacia, fumiga con cada uno de los fertilizantes un cierto número de parcelas de terreno de la misma calidad y de igual superficie. Al recoger la cosecha se mide el rendimiento de las semillas, obteniendo las siguientes muestras. Podemos notar que tenemos las muestras de cada uno de los tipos de fertilizante. Dichas muestras son de diferentes tamaños. El fertilizante 1 tiene 6 muestras, el fertilizante de tipo 2, 5 muestras, y así sucesivamente. Lo primero que hay que hacer es definir las variables a utilizar dentro del modelo. La primera variable sería la de respuesta, que sería el rendimiento de la semilla en peso por unidad de superficie. Es lo que queremos estudiar. Lo segundo sería definir la unidad experimental, que para este caso son las parcelas de terreno. Lo tercero sería definir el factor, en este caso sería el fertilizante. Y los niveles del factor, que son 5, que representan los 5 tipos diferentes. En este caso tenemos un diseño completamente al azar. En función del planteamiento, se desea probar si se aprecian diferencias significativas en el rendimiento de la semilla de algodón con los distintos tipos de fertilizante. Ahora, realicemos los cálculos correspondientes. Tenemos las observaciones de los 5 tipos de fertilizantes y sacamos las cuentas correspondientes. Los N sub I me van a representar el tamaño de la muestra. Los Y sub I punto representan la suma total de cada una de las observaciones. Y los Y sub I punto barra me van a representar el promedio de cada uno de los tratamientos. Para nuestro caso, el promedio de cada tipo de fertilizante. Partiendo de todos estos valores, podemos calcular la suma de cuadrados y los cuadrados medios que nos permitirán realizar la tabla. La suma de cuadrados total va a ser igual a 537,88. La suma de cuadrados de los tratamientos va a ser igual a 439,88. Y la suma de los cuadrados del error va a ser igual a 98. Partiendo de estos valores, podemos hacer la tabla correspondiente. En la tabla de análisis de varianza, vemos la fuente de variación entre los grupos o del factor y la fuente de variación dentro de los grupos o del error.
estimados a través del método de mínimos cuadrados. Lo primero que hay que notar en esta tabla es que el cuadrado medio del factor, es decir, 109,97, es mucho mayor que el cuadrado medio del error, que es 4,67. Esto nos indica que es improbable que los efectos de los tratamientos sean iguales. Otro elemento importante dentro de esta tabla sería el estadístico de prueba, que va a ser 22,55, y es el que nos va a permitir hacer el contraste de hipótesis y verificar si verdaderamente los efectos de los tratamientos son iguales o no. Para hacer ese análisis, lo primero que tenemos que calcular después de tener el estadístico de prueba es el valor de la tabla F, que en nuestro caso lo vamos a trabajar con un nivel de significancia de 0,05. Este valor nos va a dar 2,84. Y en función de esto podemos calcular la diferencia correspondiente. El estadístico de prueba para este caso va a ser mayor que el valor de la tabla. Por lo tanto, se concluye con un nivel de significancia del 5% que el rendimiento de la semilla de algodón difiere significativamente dependiendo del tipo de fertilizante. Aquí tienen una bibliografía donde pueden ampliar un poco los contenidos trabajados.